Vamos a buscar el Salmo 119, 129 al 36. Este párrafo está denominado con la letra hebrea PE. Dice la palabra: maravillosos son tus testimonios, por eso los guarda mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los ingenuos. Mi boca abrí y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Rescátame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus leyes. Ríos de agua corren de mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Hermanos, en los versículos que leímos la semana pasada, ahí se podía ver como que los ojos del salmista estaban enteramente cansados. O sea, los versículos anteriores, 121 al 128. Y ellos solamente miraban la oscuridad que se les acercaba. Seguramente como cuando en un tiempo de tormenta, sobre todo cuando hay estos tiempos que empieza el invierno y que termina el otoño, cuando se vienen aquellos bancos de nubes. Yo creo que el salmista así él lo sentía, pero respecto a la oscuridad. Pero en estos versículos que hemos leído, 129 al 136, aquí aparece la figura como una puerta que se abre. Y es que, hermanos míos, la palabra es luz. No hace mucho leímos el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, pues, en momentos de crisis, no siempre tenemos respuesta para las cosas que nos ocurren. Pero cuando vamos a la palabra, como que la oscuridad se disipa, como que los problemas amenguan, como que la situación por la que estamos pasando ya no se siente igual. El salmista consideraba que la palabra tenía una cualidad sobrenatural. Ciertamente el salmista también creía que lo que él leía habían sido escritos por hombres, pero hombres de Dios. Pero él no descuidaba que aunque había sido escrita por hombres, tenía una característica muy especial. Y todavía, hermanos, lo podemos nosotros vislumbrar. Cada vez que leemos la Biblia, aunque solamente sea leerla, como cuando lo hacemos en la mañana, que vamos a la carrera del trabajo, no tenemos mucho tiempo para el estudio, pero el solo hecho de leerla con cuidado, con reverencia, pareciera que Dios arroja luz. Y cuando le decimos a Dios, salimos este día al trabajo y estamos en tus manos, realmente lo creemos, porque Dios nos hace sentir que no estamos solos, que Él está al cuidado de nosotros. Así que vamos a ver la primera cosa
de este Salmo 119, 129. Los testimonios de Dios son maravillosos. Como son maravillosos, deben atesorarse. Por eso dice, los guarda mi alma. Hermanos, en este texto la palabra maravilloso significa más bien como nuestra palabra sobrenatural, lo que acabamos de hablar en este momento. La palabra maravilloso en este versículo significa sobrenatural. El salmista así lo veía. En tanto, el verbo guardar significa defender, significa conservar, significa mantener intacto. Y con esto aprendemos una enseñanza. Hermanos, si la palabra es de valor y es importante para nosotros, es necesario que la cuidemos. La segunda cosa, hablando sobre la puerta. La palabra se abre como puerta. Y recuerdo lo que dije, la oscuridad que se miraba en el párrafo anterior, ahora es disipada por la palabra de Dios. La palabra exposición literalmente significa puerta, precisamente. Significa puerta, significa abertura. Esto puede significar que cuando la palabra se abre como una puerta, la luz del Señor pasa a nuestro interior. Y no hay que pensar diferente en este aspecto, pero cada vez que usted abre la palabra y la lee, hay una luz que empieza a entrar en su interior. ¿No dice la Escritura que la palabra de Dios es como espada de dos filos y que penetra hasta las coyunturas? Y cuando habla de coyunturas, habla de lo interior. Es lo mismo en nuestra vida. Cada vez que la leemos, la palabra va hacia lo profundo. Ahí donde están escondidos nuestros pensamientos, donde están asentados nuestros sentimientos. Claro, si estamos en ese punto del salmista de que la palabra de Dios tiene valor, que no es cualquier cosa, y que realmente usted la lee, usted la estudia, para que todo lo que tiene adentro que le está causando tantos problemas se disipen, que nuestros pensamientos sean controlados por Dios, nuestros sentimientos sean controlados por Dios. Esta es una cualidad especial en la palabra de Dios. Ingenuos son aquellos que basan sus principios en meros principios humanos. No debemos de hacer eso. La palabra está llena de principios, pero son principios de Dios, y esos están para guiarnos. La otra cosa que vamos a ver es que el anhelo por la palabra. Una buena pregunta aquí: ¿cuántos anhelan, desean la palabra de Dios como lo que es? Al buscar la palabra en la mañana, van con ese deseo de que Dios hable a su corazón. Pues hermanos, el anhelo por la palabra y el amor por el Señor
van juntos. Así lo dicen estos versículos que hemos leído. Le voy a leer de nuevo este versículo 131 y 132. Dice: mi boca abrí y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Este versículo 132 llama mucho la atención. Como acostumbras, o sea, como acostumbras a hacer con los que te aman. Al Señor no se le olvida que hemos experimentado o que hemos tenido una experiencia con Él. Y si que ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo Jesús se mantiene firme, seguirá adelante. Porque al final de cuentas, hermanos, lo que Dios hace o lo que nosotros le pedimos que haga, Él lo va a hacer únicamente por su misericordia. Porque puede ser que a veces ni merezcamos que Dios nos ayude, pero Dios lo va a hacer. Porque su palabra está presta, lista para aquel que tiene hambre de Dios. Y cada vez que ustedes leamos la palabra y comencemos a estudiarla, hay trabajo en estudiar la palabra, hay trabajo por hacer. Hay trabajo por hacer. La otra cosa que vamos a ver: el Señor paga nuestro rescate. Dice el 133, afirma mis pasos con tu palabra. Otra vez, tu palabra, para el salmista, tu palabra, la palabra de Dios es muy importante. Y luego dice el 134, rescátame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Y el rescate es precisamente eso, pagar. Mientras la palabra señorial significa dominar, la palabra rescatar significa comprar. Y para el salmista pareciera que cada vez que un hombre violento se le acercaba para hacerle daño y él, como siervo, como hijo de Dios, clamaba a Dios, para él le parecía que cada vez que oraba a Dios por esas cosas que le estaban ocurriendo personales, Dios pagaba por él. Le pareciera. La palabra enseñorear significa dominar. Así que la iniquidad no inunda nuestra vida. La iniquidad siempre va a estar ahí. Salimos y ahí está la iniquidad, pendiente de nuestro paso, buscando ocasión de hacernos tropezar. Claro que el enemigo de nuestras almas lo utiliza, ¿verdad? Muy a menudo. El diablo está pendiente porque tropecemos, porque caigamos. Tan largos somos que caigamos al suelo. Pero el Señor está presto para ayudarnos. Solamente tenemos que clamar a Él por misericordia. Hace ratito dijimos, es por la misericordia de Dios
No es porque somos fuertes, no es porque tenemos una Biblia, no es porque asistimos al templo, no es porque ofrendamos, no es porque repartimos folletos, simplemente es por la misericordia de Dios. Y por último, aprendemos que en el versículo 135 y 36 se habla de nuestro mejor testimonio y de la verdadera tristeza. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus leyes. Ríos de agua corren de mis ojos porque ellos no guardan tu ley. La palabra redimir, que hace rato miramos, que habla de pagar el precio, es para que entendamos que el Señor hace cosas sorprendentes en nuestra vida. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces hasta el paso de los días o de las semanas nos damos cuenta, caramba, creo que estuve en problemas, pero aquí estoy otra vez. ¿Cómo es que fue esto? Es que Dios hace cosas maravillosas. Por esa razón hay tristeza en nuestra vida, hermano. La verdadera tristeza no es que no tengamos el cheque a tiempo, o que nos hayan cortado la luz, o que nos hayan robado la batería del carro. La verdadera tristeza en la vida de los creyentes es ver a los que no lo son cómo actúan. Simplemente, hermanos, vean a usted a sus propios parientes, a sus propios amigos. Recuerde las veces que les ha querido hablar de Cristo Jesús y le han rechazado. Hasta se han ido de su casa porque no quieren oír. Ustedes los invitan a que vengamos al templo y ellos se ríen y nos dicen que ellos no necesitan porque ellos ya han superado. Pero nosotros nos damos cuenta de que ¿a qué superación se refiere? Porque siguen en los mismos problemas. Su vocabulario es el más soez que pueda haber. Sus chistes no son colorados. Sus chistes son negros. Y se ríen como si fueran chistes infantiles. Y a nosotros eso nos debe de doler en el alma. ¿Y sabe por qué razón? Porque nosotros sabemos esto, hermanos, que si Cristo viniera en este momento y nuestros familiares y amistades muy queridos todavía están en que no quieren nada con el Señor, hermanos míos, su oportunidad se terminó para ellos. El periodo de la gracia se acabó. Se cerró la puerta y tendrán que ser juzgados como personas impías. Y dice la Escritura, para ser lanzados al lago de fuego y azufre donde está el diablo y sus ángeles. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? No son vacaciones, no es ir a Puerto Vallarta, ni aquí cerquita a San Carlos. Es vivir por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, sufriendo por haber rechazado a Cristo Jesús. Por eso aquí estamos nosotros, hermanos, alabando el nombre de Dios, porque fuimos salvos, porque hemos sido alcanzados. Y eso nos debe de hacer sentir gratitud a Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, en primer lugar, te pedimos por todos aquellos que no han gozado la salvación que tú ofreces todavía.
toca sus vidas, toca sus corazones. Y como hijos tuyos, ayúdanos a aceptar que lo que tú haces y recibimos es únicamente por tu misericordia. Y que la lectura de este sagrado libro es de tanto valor que va mucho más allá del costo del libro que hemos comprado. Ayúdanos, Padre, en nuestras necesidades. Sigue tomando en tus manos este problema que seguimos padeciendo, del cual nuestras autoridades nos alertan para que nos cuidemos. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a los enfermos. Sigue bendiciendo a aquellos que están en los hospitales, los que están en su casa en recuperación. Sigue bendiciendo a los que viajan por alguna necesidad especial. Ayúdanos esta tarde, Señor, que comenzamos actividades en Cocori, que realmente sea alcanzada la gente que tú ya de antemano has estado llamando. Gracias, pues, Señor, por todas estas cosas, y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.